Buenas, bienvenidos a una edición más de Iceberg. Estamos con Nicolás Boegdin. Nicolás es profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo está? Muchas gracias, María Angélica. Un placer estar en su programa. Bueno, lo tenemos acá porque sabemos que también todo este tiempo ha estado bastante vinculado con el tema del conflicto entre Israel y Palestina y siendo nuestro objetivo llegar a Costa Rica y a países latinoamericanos, quisiéramos conversar un poco sobre el papel del Consejo de del Consejo de Seguridad de la ONU y de la ONU en este conflicto. Hemos visto que desde el 7 de octubre han ocurrido varias sesiones del Consejo de Seguridad, varias votaciones que no han llegado a un próspero llamamiento de cese al fuego. También hemos visto reuniones en la Asamblea General de la ONU, la última fue el 12 de diciembre, donde se ve una votación de 153 países a favor, que es una mayoría avasalladora, podríamos decir, en una votación donde se hace un llamado de cese al fuego por ayuda humanitaria. Sin embargo, el conflicto continúa. Y yo creo que mucha gente tal vez se pregunta entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué está la ONU? ¿Para qué sirve esta votación? Y eso es lo que queremos conversar un poco con ustedes el día de hoy. Y para empezar, sería un poco, ¿cuál es el papel del Consejo de Seguridad de la ONU y por qué después de 4 o 5 intentos de votaciones no se ha logrado tener un cese al fuego cuando podríamos decir que el único veto en la última votación fue de Estados Unidos? ¿Cómo un país logra bloquear todo el Consejo de Seguridad? Sí, el Consejo de Seguridad es el órgano máximo dentro de Naciones Unidas. O sea, si uno revisa la estructura, la Asamblea General, el ECOSOC, el Secretario General, en la cúspide, en materia de mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, está el Consejo de Seguridad, que tiene una regla que es bastante cuestionable y es el hecho que a 5 miembros permanentes se les da el derecho a veto. ¿Qué significa eso? Que si alguien quiere plantear algo con relación a lo que ocurre en Siria, Rusia ejerce su veto. Si alguien quiere plantear algún problema que hay en el genocidio que se dio allá en Sudán, China levanta la mano y el simple hecho que el delegado chino levante la mano hace que no haya resolución y lamentablemente, históricamente, Israel ha podido contar desde siempre con un, entre comillas, ángel protector, y es Estados Unidos, que cada vez que alguien plantea una resolución cuestionando o condenando lo que ocurre en los territorios palestinos ocupados, los norteamericanos se sienten obligados a instruir a su delegado a levantar la mano y decir no. Y eso es lo que ocurrió en ya 2 ocasiones donde vimos Estados Unidos votando solo. Si fuera un veto, digamos, con, no sé, con el Reino Unido o con Francia, pero Estados Unidos se expone a que el repudio que se tiene contra Israel, pues impacte directamente a Estados Unidos en la medida en que está bloqueando de forma sistemática una resolución llamando al cese al fuego. En estos días justamente hay un nuevo ejercicio con una nueva propuesta a raíz precisamente del veto que se dio el 8 de diciembre, perdón, donde tuvimos 13 votos a favor, una abstención, Reino Unido y Estados Unidos, repito, que se siente obligado a aceptarle cualquier capricho a Israel en el Consejo de Seguridad. Es realmente bastante cuestionable, pero si uno revisa los vetos que ha ejercido Estados Unidos en el Consejo de Seguridad desde 1945, casi todos tienen que ver con lo que ocurre en Palestina. Es el gran drama de los palestinos de tener a Israel que cuenta dentro de la máxima instancia de Naciones Unidas con un ángel que los protege, entre comillas, utilizando la palabra ángel porque creo que tenemos otra idea de lo que es un ángel. Entonces, la práctica también es la siguiente: cuando un solo miembro del Consejo de Seguridad veta una resolución que tiene un gran respaldo, la práctica enseña que se toma casi el mismo texto y se lleva a la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue lo que ocurrió el 12 de diciembre, donde vimos una abrumadora mayoría con Israel y Estados Unidos quedándose casi solos. Hubo creo que 10 votos en contra. Incluso
estados como Canadá y Australia, que tradicionalmente son parte del pequeño bloque de estados con los cuales Israel puede contar en la Asamblea General, votaron a favor del texto. Y eso dice mucho de lo inaceptable que resulta para los aliados tradicionales de Israel ver cómo día tras día, bombardeo tras bombardeo, caen niños, caen mujeres, caen ancianos, sin que después de más de 70 días de guerra, Israel haya logrado sus disque objetivos militares, que aniquilar los terroristas del Hamas. Bueno, yo sé que usted como abogado, ¿verdad? No está como dentro del ámbito económico político, pero yo sí siento que tal vez es importante si pudiéramos discutir un poco, dar una idea a la gente, el porqué de las razones, según su opinión, de este respaldo sin condiciones de Estados Unidos hacia Israel. Vemos que la posición estadounidense llega a ser hasta un poco contradictoria, como en Estados Unidos vemos personeros de Casa Blanca, senadores pidiendo cese al fuego, pidiendo que llegue ayuda humanitaria, pero cuando llega el momento de la votación, veto. Entonces, ni siquiera hay como una línea coherente entre lo que está diciendo, ni siquiera el mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde dice, sí, se necesita entrada humanitaria, sí, vamos a ver cómo podemos negociar un cese al fuego, pero a la hora de votar, no hay esta posición, siempre es un veto que obstaculiza que se lleve a Mm. cabo esto. Y como usted dice, no es la primera vez, no es la primera vez donde hay un ataque a Palestina o no es la primera vez que se discute el tema, ¿verdad?, de las fronteras entre Palestina e Israel y Estados Unidos levanta su mano y ahí para todo. ¿A qué podríamos atribuir por decirlo de alguna manera, este guardaespaldas que tiene Israel en el Consejo de Seguridad? Para contestar a su pregunta, hay que ver cuáles son las ocasiones en las cuales Estados Unidos no ejerció su veto. Y lo interesante es ver la resolución 2334 que fue adoptada el 23 de diciembre del 2016. Estábamos en los últimos días del segundo mandato del presidente Obama. Entonces, tenemos un presidente que ya no está en campaña, que ya no puede reelegirse, que ya no necesita el dinero que significa los círculos de influencia que tiene Israel en los Estados Unidos. Y entonces de pronto ese presidente pues se toma una libertad que no pueden tomarse ningún presidente que busca una reelección, y es el caso en estos momentos del actual presidente norteamericano, para, digamos, pues de alguna manera reconciliar Estados Unidos con el derecho internacional, las reglas básicas del derecho internacional en el tema del conflicto entre palestinos e israelíes. Entonces es muy llamativo esa resolución 2334, que es la última en la cual pues se enlista todo lo que hace de forma sistemática, deliberada, intencional Israel, y que contraviene a un montón de normas que están inscritas en blanco y negro en la Carta de Naciones Unidas. La primera de ellas siendo que uno no se puede apropiar por la fuerza de un territorio que no le pertenece. Y si ocupa un territorio, esa ocupación tiene que ser provisional. Los palestinos tienen más de 50 años viendo cómo esa ocupación se está transformando día a día en una anexión de facto, y eso es muy, muy grave, y eso explica que haya una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia para que la Corte Internacional de Justicia nos diga si esa prolongada ocupación no resulta en una anexión de facto que contraviene a todas las reglas más básicas que tenemos inscritas en la Carta de Naciones Unidas. Entonces, históricamente Estados Unidos ha tenido ese problema. Yo lo atribuyo, repito, el hecho que las campañas electorales en Estados Unidos son muy, muy costosas, se requiere de mucho dinero. Y el hecho también que dentro de Estados Unidos hay un círculo de influencia a favor de Israel que es muy, muy, muy influyente. Lo vemos en los medios de prensa, los vemos en los titulares de las cadenas de noticias en Estados Unidos, donde no hay manera que el término crímenes de Israel no venga precedido de la palabra alleged, supuestos. No hay manera, es increíble ver esa sistematicidad en la forma de informar sobre lo que ocurre en Israel. Lo mismo con el hecho de que en cualquier titular norteamericano de prensa, si aparece la palabra jamás, tiene que aparecer la palabra terrorista justo después. No hay manera que
pues alguien en Estados Unidos tenga el valor de decir, pero tal vez el Hamas no es tan terrorista como lo pintan los israelíes. Entonces vean que tenemos un país totalmente influenciado por pequeños círculos que se encuentran en salas de redacciones, en direcciones de televisión, en otros medios importantes, una población usualmente muy dada a creer lo que ve en televisión. Es muy fácil finalmente engañar al pueblo norteamericano, a pesar de sus grandes académicos y sus grandes universidades. Lo vemos con Donald Trump y sus casi, sí, 30% de la población que cree que ha sido electo de manera, que fue destituido de manera ilegal. Es muy fácil engañar al pueblo norteamericano, e Israel, pues hay que reconocerle esa gran capacidad de te va a llevar una estrategia de comunicación muy sofisticada que permite que tengamos una población convencida que los malos son los palestinos, que los buenos son los israelíes, y por supuesto dentro del Consejo de Seguridad unas autoridades que se sienten obligadas a responder a esa idea de que los palestinos son una amenaza y que Israel tiene que ser defendido a como de lugar. Y ahora, Nicolás, bueno, vimos que el 12 de diciembre hubo una votación en la Asamblea General de la ONU. Ya esto no es en el Consejo de Seguridad, sino como Asamblea General. ¿Qué pasa con esta votación? Ya Guterres también anteriormente, ¿verdad? Acudió al uso del artículo 99, que le fue muy cuestionado por las autoridades israelitas del por qué recurrir a esto. Han pedido que renuncie a él, a otros personeros importantes de la ONU. Y sin embargo, que vimos el 12 de diciembre que 153 países dicen sí, se necesita un alto al fuego, pero al final es como, va a depender de si Israel desea hacerlo, es como depende de la buena voluntad, aunque hay 153 países que dicen es urgente. Entonces, ¿qué pasa con este acto de buena fe? Nos indica y nos da un panorama, una fotografía, pero la acción nunca se lleva a cabo. Entonces, ¿de qué nos sirve en la realidad ya en el terreno que esto esté ocurriendo, que esto ocurra en el seno de la ONU? Sí, entonces el Consejo de Seguridad, lo bueno de él es que cuando toma una decisión, esa decisión es de acatamiento obligatorio para todos los Estados miembros. El gran problema de la Asamblea General de Naciones Unidas es que sus resoluciones son invitaciones, incitaciones a hacer algo, pero la Asamblea General no tiene cómo ordenar el envío de una fuerza multilateral de manera perdón, no tiene manera de enviar una fuerza multilateral para obligar a un Estado a, por ejemplo, liberar el territorio que ocupa de manera ilegal, como se hizo contra Irak cuando Irak invadió Kuwait allá en 1990. Entonces uno podría decir, bueno, finalmente lo de la Asamblea General no sirve de mucho. Yo siempre defiendo la idea de que el nivel de presión que reciben todos los 193 estados para votar de una manera y presiones que vienen directamente del Departamento de Estado norteamericano hacen ver que no es insignificante un voto en la Asamblea General. Lo que Estados Unidos e Israel buscan a través de esos votos es evitar a toda costa estar 191 a favor y ellos dos en contra. Entonces buscan la manera de muñequear, presionar, condicionar, amenazar a veces de manera desvergonzada. En el caso de Paraguay se sospecha que Paraguay se sintió obligado a votar a favor, perdón, en contra de la resolución con Israel y Estados Unidos porque Paraguay es un gran proveedor de carne bovina a los israelíes. Entonces, una amenaza de suspender ese tipo de contratos de carne bovina, pues explica en parte lo que ocurrió con Paraguay. Es bastante indignante saber que un Estado hace que su voto dependa en función de contratos que tiene con empresas israelíes, pero a ese nivel de cinismo se llega a veces por parte de Israel y Estados Unidos. Entonces, el hecho que Estados Unidos quede totalmente expuesto, como lo está haciendo con Israel en ese último voto del 12 de diciembre, y el hecho que Canadá, Australia, incluso un pequeño estado que creo que se llama Micronesia, no votó a favor cuando son casi votos automáticos con los cuales cuentan los israelíes y los norteamericanos, nos dice algo. Y lo que nos está diciendo es que enough is enough. Es decir, no podemos defender lo que es indefendible